Si les parece, ya arrancamos con este tema, que como sabemos es de... Bueno, primero, antes que nada, les quiero agradecer enormemente su interés, especialmente a quienes no son parte de GESIRPAL, bueno, a quienes son parte de GESIRPAL, obviamente que también, pero a quienes no lo son, que se sumaron, que les interesó la temática, y además, al contar con valiosos colegas que trabajan estas temáticas en otros países de los cuales voy a hablar, va a ser doblemente nutritivo para el avance de este trabajo. Se trata de una temática que yo vengo estudiando desde hace muchísimo tiempo y que siempre da lugar a nuevos hallazgos, nueva evidencia, cambiar un poco la hipótesis, en general en la misma dirección, pero bueno, reforzar algunas cuestiones, adaptar otras. Y básicamente, bueno, esto es lo que va a ser presentado ahora en IPSA en breve, en una mesa en la que van a participar también, digamos, en 2 mesas, van a participar miembros de los integrantes del grupo y de aquellos que están también presentes en esta sala. Y justamente el tema es un tema de súper agenda, porque todo el mundo está hablando ahora de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y poco se sabe sobre la evidencia comparada. Mucho impresionismo, mucho análisis de coyuntura, mucha conclusión apresurada, y bueno, al fin y al cabo es importante que tengamos en cuenta todos estos elementos a la hora de encuadrar esta temática en su justo lugar. Básicamente hay cuestiones, digamos, el trabajo es súper abarcativo. Lo estoy escribiendo con Daniel Buquet, el colega uruguayo. No sé si todos lo conocen, pero es un especialista justamente en reforma política y ha estudiado vastamente la cuestión de las primarias en Uruguay. Hemos escrito juntos al respecto. Es un referente en la disciplina. Bueno, es el trabajo que estamos presentando ahora y que va a ser un artículo para Colombia Internacional, que conducimos un número juntos que va a salir en breve el año que viene. El trabajo es súper abarcativo. Tomamos 9 países, que son los 9 en los cuales hubo una suerte de aplicación de primarias abiertas simultáneas con características distintivas entre ellos. Bueno, obviamente ahora voy a pasar a desarrollar eso en detalle y con minuciosidad. La cuestión es que lo que me gustaría es que esto fuera no tan tedioso, no tan teórico, no tan insondable, sino que hubiera algún tipo de interacción. Entonces, no sé si prefieren, porque no sé, digamos, en el público presente entiendo yo que hay diversos niveles respecto de su conocimiento acerca de la cuestión de las primarias abiertas. Estamos de acuerdo, ¿no? Digamos, no todos tienen el mismo dominio, ni el mismo conocimiento, ni la misma lectura, ni la misma perspectiva. Entonces, párenme si me quieren preguntar algo o, digamos, o si prefieren ahondar en algo. La idea mía es hacer... El PowerPoint es muy vasto, justamente por esto que les digo que son muchos casos, con muchas características, hemos tomado bastantes variables, es decir, entra ahí como en un terreno complejo en el que son demasiados casos para hacer un estudio comparado y demasiadas pocas variables para un correcto tratamiento estadístico, pero es un intento muy ambicioso y la idea es justamente que sea expuesto acá lo más simplificada y amenamente posible. Si les parece, hacemos así, hago un paneo bastante general respecto de lo que se va a exponer y después seguimos tanto lo que haya quedado pendiente de la exposición como todas las dudas y preguntas, inquietudes, etcétera, que vayan surgiendo en el interín para el debate que se desarrollará posteriori. ¿Están de acuerdo? Bueno, genial, entonces damos comienzo. Si alguien tiene algún micrófono abierto, les pido porfi que lo
que lo cierren, se pueden abrir en cualquier momento para hacer, digamos, para hacer alguna acotación sin que se genere así el debate en el momento de la presentación para justamente dejarlo después, pero sí, si hay algo que no se entiende por alguna cuestión técnica o que me pidan que repita alguna frase que quedó, no hay ningún problema, se encienden los micrófonos. ¿Hasta acá están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algo antes de arrancar? ¿No? Bueno, entonces damos comienzo a la exposición. De este trabajo que se titula, como figura aquí. Ay, perdón, pero no me quedó enchufado. Acá tengo miedo de quedarme sin. Discúlpenme, ya estoy. Bueno, el trabajo se titula Primarias abiertas y simultáneas en América Latina, una propuesta preliminar para su estudio comparativo. Lo que se hace básicamente aquí es, como recién mencioné, estudiar a las elecciones primarias presidenciales realizadas en América Latina, tomando las razones, los motivos por los cuales se adoptó inicialmente el sistema, su implementación y sus resultados. Digamos, se pasa revista un poco por lo que ha sido el debate teórico respecto de la cuestión de las primarias abiertas y nos centramos después en los efectos divididos entre efectos mecánicos y efectos psicológicos. Básicamente esto parte de una determinada premisa que es la que después se retoma a lo largo de todos los otros trabajos que abordan casos particulares de primarias, que es la singularidad de aquello que estamos estudiando acá. ¿Por qué? ¿Por qué singular? Porque las primarias abiertas aquí son tomadas, por un lado, como un método de selección de candidaturas partidarias, un método más, un posible mecanismo que tienen los partidos para seleccionar candidatos, y al mismo tiempo es una normativa electoral que forma parte de la legislación nacional de cada uno de los países que lo han adoptado. ¿Por qué es importante tener en cuenta acá esto? Porque ahora surgen demasiadas preguntas, han surgido demasiados comentarios, en el caso argentino, sobre si las PASO se usan, no se usan, si van a PASO, si no van a PASO. PASO, para los que no son de acá, es el acrónimo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, una de las cuestiones principales en este punto es entender por qué requerimos hablar con cierta propiedad, porque las primarias abiertas, en el caso argentino y en los otros casos que tienen similitudes y diferencias, cumplen esta doble función al mismo tiempo. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser dada en este marco. Hasta aquí está claro, ¿verdad? Bueno, por un lado, las elecciones primarias como mecanismo de nominación de candidatos son consideradas como el mecanismo más inclusivo y más democrático. Esto según el criterio de autores que han abordado esta cuestión largamente, los israelíes Gideon Rahat y Ruben Hassan, son como los pioneros o los referentes ineludibles respecto de la clasificación que se hace de los distintos mecanismos para nominar candidatos partidarios. Entonces, ellos establecen un continuum que va desde los mecanismos menos inclusivos, por ende menos democráticos. Todo esto igualmente lo tomamos acá con bastantes pinzas, porque no son conceptos que los vayamos a aplicar tal cual surgen de este estudio. Pero lo interesante acá es el concepto a partir del cual se establece este grado de inclusividad o exclusión, que es el tamaño del selectorado. El selectorado es la entidad a cargo de seleccionar a los diversos candidatos. Entonces, cuanto más amplio, cuanto más abarcativo es ese selectorado, cuantos más miembros incluye, más inclusivo y democrático se considera al método utilizado. Por eso, en este caso, las primarias abiertas son consideradas el mecanismo más abierto, más inclusivo y más democrático. Esto todavía hablando de mecanismos
utilizados de modo unilateral, de modo voluntario, por parte de las fuerzas políticas que concurren a ellos. Es decir, de todos los posibles mecanismos van en un continuum que empieza con la decisión sesgada de un líder, luego sigue con la decisión de una cúpula minoritaria, luego con la selección de cuerpos colectivos, en un caso pueden ser electos por delegados, delegados elegidos por las bases o elegidos por la élite, después primarias cerradas y después primarias abiertas, que sería como el mecanismo que se ubica en el límite del continuum de la apertura. ¿Por qué está bueno contextualizar esto? Porque no sé si lo han oído, sobre todo en Argentina también un poco, esto sirve también para desmitificar o para por lo menos salir de los lugares comunes como premisas. Sí, obviamente utilizarlos para cuestionarlos o para posicionarlos a partir de ahí para plantear el sentido, el uso y la crítica al sistema, pero no sé si han oído, como no lo puedo ver, no sé qué me van a contestar, pero no sé si lo han oído o no, que dentro del debate, por ejemplo, de las primarias, algunos han dicho, bueno, pero si se volviera al sistema anterior de internas cerradas, ahí está de nuevo una confusión respecto de estos dos niveles que hablamos que tienen las primarias abiertas. Las primarias cerradas son mecanismos de nominación de candidatos, según estos autores, menos inclusivos que las primarias abiertas, pero estamos en el nivel de los mecanismos de nominación de candidatos. No estamos en el nivel de la regla electoral, que vamos a hablar ahora en un segundo. Las primarias como método de selección partidaria han sido estudiadas vastamente por la literatura anglosajona, también por literatura europea, latinoamericana, como es un proceso orgánico y vivo, ha surgido cada vez más cúmulo de evidencia y más reflexión teórica al respecto. Sobre América Latina les recomiendo los textos de Galo, bueno, supongo que los habrán leído, pero no, hay muchos autores muy valiosos, pero digamos, he escrito bastante al respecto, así que si tienen interés en abordarlos, por supuesto que estarán a disposición, pero obviamente mucho antes de que a mí se me ocurriera estudiar el caso, la ventaja es que yo venía estudiando justamente las primarias como método de selección partidaria. Yo también, Daniel, que hemos estudiado juntos, digo, hemos hecho esta evolución de ver el estudio de esta, digamos, este método en una de sus facetas, y al mismo tiempo hemos observado la evolución de la legislación electoral al incorporarlo como parte de la normativa formal. Entonces eso nos sirvió como punto de partida como para un abordaje más sistemático. Básicamente, tomando los principales autores o los que son de mayor referencia, hay quienes obviamente están a favor, encuentran beneficios en este método de selección de candidaturas partidarias, otros que no. Los argumentos a favor básicamente se reducen a que permiten la resolución de las disputas por el liderazgo dentro de una agrupación, que permiten seleccionar candidatos más populares y o más elegibles, con mayores condiciones de elegibilidad, y también que promueven lo que se llama un primary bonus, que esto quiere decir que el candidato que emerge de una primaria está en mejores condiciones de imponerse sobre sus congéneres, no solo porque de por sí las primarias dan lugar a la elección de candidatos más elegibles, como dice en el ítem anterior, sino también porque se considera que la ciudadanía tiende a premiar la utilización de este tipo de mecanismos aparentemente más democráticos en comparación con aquellos otros partidos que utilizan mecanismos más sesgados o centralizados. Entre los argumentos en contra, por su parte, se encuentran que las primarias ocasionan conflictividad interna, que es perjudicial para el partido, que se tiende a seleccionar candidatos extremistas, radicalizados, ideologizados, que se disminuye la lealtad de los candidatos hacia los partidos y también que producen el riesgo de crossover voting. Crossover voting, perdón. Tantas
maneras de conjugar estos términos que me confundió. El crossover voting, que es aquella situación en la cual se produce un trasvasamiento de votantes oposicionistas, votantes que pertenecen a partidos ajenos, para incidir, para intervenir en una primaria que no les corresponde, con el objeto de seleccionar al candidato menos competitivo, más débil de los que se presentan. Seguramente algunos de estos argumentos los deben haber oído, deben haber escuchado como parte de algún debate alguna de estas cuestiones a prevenir. Bien, ahora, hablando de las primarias como regla electoral, hasta acá estábamos en las primarias como regla, como mecanismo de nominación de candidatos. Si nos referimos a las primarias abiertas como regla electoral, primero lo que tenemos que mencionar es que justamente la incorporación de las primarias como regla electoral surge con el objeto de maximizar aquellos beneficios mencionados recién y al mismo tiempo neutralizar o minimizar los costos, que también mencionamos recién, que fueron observados con su implementación unilateral. Es decir, los costos de las primarias convencionales, podríamos decir, para diferenciarlas de algún modo de lo que son las primarias legales. Bien, frente a esto, las distintas legislaciones se establecen orientadas hacia ese objetivo, el de incorporar determinadas cláusulas, elementos, herramientas que permitan lograr aquello que mencionábamos recién, maximizar los beneficios y minimizar o neutralizar los riesgos. Para eso, las legislaciones han divergido en determinados ítems que son aquí centrales y sobre los cuales vamos a profundizar a continuación. Por un lado, que el voto sea obligatorio u opcional. Esto influye sobre el tipo de votante mayoritario que tiene lugar en las primarias. Impone distintas articulaciones entre el selectorado potencial, es decir, el selectorado, recordemos, como dije recién, es este cuerpo, entidad o individuo encargado de seleccionar a los candidatos. Y siempre hay un selectorado, en el caso de primarias, hay un selectorado potencial, es decir, todos aquellos que están convocados a inscribirse en esta instancia, y al mismo tiempo hay un selectorado real, que son los que efectivamente participan. Bueno, las articulaciones, la superposición, la congruencia entre selectorado potencial y selectorado real va a estar dado por el hecho de que el sufragio sea obligatorio u opcional para los ciudadanos. En segundo lugar, tenemos la cuestión referida a la comparecencia obligatoria u opcional para los agrupamientos. Esto puede derivar en que la simultaneidad termine quedando incompleta. Acá estoy spoileando porque esto es uno de los, de los hallazgos. En tercer lugar, podemos mencionar la cláusula candado o sore loser law, que implica un impedimento a los derrotados de participar en la elección general con otro vehículo partidario. No sé, los argentinos se les pueden imaginar situaciones que podrían llegar a estar pasando si esa cláusula existiera acá, cosa que no existe. Digo, a la luz de los últimos acontecimientos. En cuarto lugar, la incorporación de derrotados, si se establece o no que los derrotados internos puedan aspirar a competir por otros cargos dentro de su agrupamiento luego de las primarias, particularmente completando la fórmula presidencial, en caso de que exista efectivamente vicepresidente, cosa que no se da en todos los casos. Y por último, el tipo de entidades que compiten, lo cual influye sobre la capacidad de retención interfásica y sobre la cohesión interna. Los casos que vamos a estudiar son, bueno, Argentina, que lo incorporó en 2009, hasta ahora a nivel presidencial, hoy en día fueron 3, estamos por transitar el cuarto proceso de primarias presidenciales, en Bolivia en una sola ocasión. En Colombia, lo que consideramos primarias intracoalicionales, es decir, primarias abiertas fueron implementadas en 2 ocasiones, si bien la ley data de 2006, en Chile en 3 oportunidades, en Honduras en 5, en Paraguay en 2, en Perú todavía no se implementó, por lo tanto, cuando hablemos de los efectos concretos, Perú no va a ser
considerado, en República Dominicana una sola vez y en Uruguay 6 veces. Aquí están los casos con las reglas que mencionamos anteriormente, si el voto es obligatorio, si la comparecencia lo es para los partidos, si existe o no cláusula candado o sole loser law, si la fórmula es completa en las primarias o admite incorporaciones posteriores, y el tipo de entidades que compiten, que varía desde partidos internamente fraccionalizados hasta alianzas transitorias o confederaciones partidarias también puede llegar a ser. Hasta acá, no los veo, pero hasta acá está claro. ¿Alguien quiere decir algo con el micrófono? Si queda alguna duda para no avanzar con dudas pendientes. No, eso... Ari, yo estoy viendo y todo claro. Nadie manifiesta dudas. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere tomarme el tiempo, porque yo no lo hice sin tiempo, que tampoco sé bien las limitaciones de todo esto, pero entiendo que, digamos, estamos más o menos como para la hora prevista, ¿verdad? Digamos, todos pueden quedarse hasta las 6:30 mínimo, y tal vez después retomamos si es que se extendió un poco para no perdernos del debate. Si alguien, si alguien tiene alguna objeción, lo puede poner en el chat, y vos, Cande, si me haces el favor de decirlo en voz alta, así no cierro la presentación. Bueno, igualmente voy a tratar de ir un poco rápido para hacerlo más dinámico y que después podamos abrir el debate. Los efectos de las reglas de primarias, como creo que les había mencionado, pueden dividirse básicamente, en términos duvergerianos, entre mecánicos y psicológicos. No sé si todos dominan la terminología, pero con mecánicos nos referimos a los efectos que tienen las cláusulas formales de manera directa. Y psicológicos tienen que ver con las estrategias que proveen los incentivos de la propia legislación. Por otro lado están los efectos esperados, que son aquellos que tienen que ver con los mecánicos, y los no esperados son efectos sistémicos, son efectos que no pueden determinarse a priori, sino que son observables ex post, una vez sucedido aquello que se procura estudiar. Básicamente los efectos esperados mecánicos son la reducción, tanto de la oferta final como de los postulantes potenciales. Los efectos psicológicos van en la línea de la reducción del número efectivo de partidos, la existencia de primary bonus, como había mencionado antes, la existencia de un voto sincero en una primera instancia, la no necesidad de adelantar el voto estratégico, sino poder elegir a un candidato preferido dentro del partido preferido, utilizando después en la elección general el voto estratégico o voto útil. En cuanto a los efectos no esperados mecánicos, está la cuestión de la simultaneidad parcial o simultaneidad incompleta, la conformación de alianzas ad hoc, las escisiones, la ausencia de selección interna real. Y en cuanto a los efectos no esperados psicológicos, está la no existencia de competición interna y las distorsiones entre selectorado y electorado. Bien, efectos mecánicos esperados de la regla de primarias. Como habíamos dicho, uno de los efectos esperados era la reducción en el número de contendientes, de candidatos y de agrupamientos. Acá lo que podemos ver es que, si bien era uno de los efectos esperados, en este caso vemos que en la mayor parte de los casos la cantidad de agrupamientos no solo no se redujo, sino que se incrementó, y también en 2 casos, Chile y República Dominicana, también se incrementó el número de candidatos. Esto parece contraintuitivo, pero lo vamos a ir viendo con el resto de los elementos para que se entienda por qué ha sucedido aquello. En cuanto a los efectos psicológicos,
Acá medimos el NEP electoral, el número efectivo de partidos electoral en los comicios generales correspondientes a las primarias, en comparación con el NEP histórico del país. Acá se ha tomado los últimos, es decir, o desde los últimos 20 años antes de la incorporación de la ley, o si, digamos, no coincidía en un periodo democrático, se tomó desde la recuperación democrática hasta la fecha. ¿Por qué es relevante acá esta cuestión y cómo se relaciona con la regla de primarias? Bueno, porque una de las cuestiones que se sugiere respecto de los efectos de las primarias es aquello relativo al efecto informacional que otorgan las primarias, que según se dice pueden constituir un insumo valioso para que los electores puedan después reorientar el voto en la elección general a partir de las pistas que proveen las primarias. Entonces, lo que se supondría es que a partir de los resultados obtenidos en las primarias, los votantes tenderían a votar a aquellos con mayores condiciones de elegibilidad. Paradójicamente, lo que vemos es que, sacando en el caso de Argentina y de Bolivia, después obviamente en el paper más en profundidad analizamos todas las otras variables que inciden respecto de la utilización del voto estratégico, o sea, variables tanto institucionales como contextuales, pero a grandes rasgos me parece como significativo ver que uno de los efectos esperados con este mecanismo era la reducción del NEP, y lo que tenemos en realidad en la gran mayoría de los casos, algunos de ellos en la última elección solamente, pero bueno, es suficiente, que es superior al que había sido el número de partidos, el número efectivo de partidos promedio desde los últimos años. Con respecto al candidato más votado en las primarias y la performance electoral posterior, esta cuestión del primary bonus, vemos acá el listado de casos en los cuales ha habido hasta ahora 22 elecciones. En los casos analizados son 9 países, sacamos a Perú acá porque no la celebró, así que son 8 países con distinta cantidad de elecciones celebradas. De los 22, acá vemos en cuántos el postulante o la postulante más votados en las primarias efectivamente ha sido aquel o aquella que se consagró como el ganador final. Vemos que en la mayoría ha sido el ganador, pero ahora vamos a tener en cuenta otros elementos. Aquí vemos si eso sucedió con el agrupamiento más votado. No sé si han estado al tanto, por ejemplo, el debate reciente en Argentina, que mucho se hablaba de que la importancia que se le daba al hecho de que Milei pudiera ser el candidato más votado individualmente, entonces que todo eso conllevó que las estrategias de los demás actores participantes se orientaran teniendo en cuenta esa cuestión. Y de hecho, bueno, esa es una de las razones por las cuales se buscaba efectivamente que hubiera lista mal llamada de síntesis, o candidatura mal llamada de síntesis en el oficialismo, y digamos, y otra serie de reacomodamientos de estrategias en función de esa cuestión. Entonces, acá lo que tenemos, vimos recién, si el candidato más votado individualmente fue el ganador o ganadora, y acá vemos si el agrupamiento más votado fue el que se impuso. Si superponemos los dos cuadros, en realidad lo curioso aquí es, igual es más claro con el cuadro que viene a continuación, que de las 14 elecciones, 10 se dieron en sistemas que además tienen doble vuelta electoral. Los países que tienen doble vuelta electoral son los que tienen una flechita verde al costado. Y en círculo están aquellos casos en los cuales los candidatos se impusieron en la primera vuelta electoral. Da la casualidad de que estos 4, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Evo Morales y Tabaré Vázquez en 2004, no tuvieron competencia interna. Fueron los únicos que se impusieron en primera vuelta. Esto
se complementa con lo que sigue, que es, bueno, al fin y al cabo, las primarias, la idea de primarias ligadas a la posibilidad de que se efectúe una democratización dentro de las estructuras partidarias, porque se le otorga al público amplio la opción de pronunciarse por aquel postulante que considera más adecuado, obviamente que está ligada a la idea de que haya no solo competencia, es decir, más de un candidato en lista, sino de que efectivamente haya al menos dos candidatos serios en disputa. Porque esto también hace que se distorsione el debate posterior, porque entonces parece que con incluir una candidatura testimonial ya cubrimos las necesidades de democratización interna partidaria, cuando no es así para nada, aún remitiéndonos al aspecto de la selección de candidaturas, que dentro de todas las esferas que abarca la democracia interna de un partido es una sola y bastante limitada. A grandes rasgos, acá se puede ver la diferencia, digamos, esquemáticamente, cuando hay candidatura única, cuando hay competencia sin competitividad, hay un candidato opuesto, y competencia y competitividad, hay dos candidatos con chances parejas y perfiles diferenciados. Obviamente acá esto es un, digamos, un matiz, algunas diferencias que tengo con mi colega Daniel, que para él no es tan clara la cuestión de... más bien el debate es respecto de la medición de la variable, porque la diferencia conceptual es clara, pero muchas veces no puede establecerse ex ante, pero en otros sí. Es decir, mi argumento es que hay casos que claramente nadie duda respecto de las chances de los candidatos secundarios. Se inicia el proceso de primarias con un candidato opuesto y con candidaturas testimoniales, y hay otros que, a juzgar por la diferencia entre el primero y el segundo, puede considerarse como no competitiva, y sin embargo a lo largo del proceso, el proceso de campaña, podía entenderse que se acercaban en intención de voto y en perspectivas electorales genéricas. Bien, acá justamente lo que hemos hecho es ordenar a los ganadores en función de el porcentaje obtenido de modo descendente, el que tuvo más votos en la elección general, del que tuvo más votos en la elección general al que tuvo menos votos en la elección general, con lo cual podemos observar que entre los 10 primeros, al menos la mitad optó por sortearse la instancia de la competencia en primarias, y que dentro de los últimos se acumulan la mayor cantidad de casos de primarias con competencia y con competitividad, con lo cual acá se abre un interrogante respecto de las perspectivas que augura esta mecánica sobre las chances reales que tienen los ganadores de hacer una buena performance en las elecciones generales. Bien, y este creo que es el último ítem: efectos mecánicos no esperados de la regla de primarias. Excelente último ítem. Bueno, por un lado está la simultaneidad parcial o incompleta, que es producto de la comparecencia voluntaria, es decir, el hecho de que los partidos o coaliciones puedan decidir competir o no, es decir, participar o no de la competencia. En los casos en los cuales es voluntaria, tienen la obligación de presentar al menos dos candidatos, con lo cual no existe la situación que existe en Argentina de candidaturas de unidad. Pero lo que se produce como resultado, como efecto no esperado, es la simultaneidad parcial o incompleta o inconclusa. Esto no evita el intervencionismo, por un lado, porque claramente no se evita el crossover voting, porque los simpatizantes de aquellos que quedan fuera de la competencia pueden intervenir en una primaria ajena, como así podrían hacerlo con primarias convencionales, pero al mismo tiempo propicia la emergencia de candidatos extremistas o outsiders en general,
provenientes de vehículos partidarios personalistas que no se presentan en las primarias justamente porque son las figuras excluyentes de su espacio, porque su propio espacio se configura en torno de su propia personalidad. Y esto es lo que ha sucedido, vemos acá, si bien en Chile el orden en el que están es en función de los ganadores finales, en la primera vuelta Kast salió primero y Boric salió segundo, con lo cual los que habían, tanto el que salió primero, Kast, como el que salió tercero, Parisi, habían sorteado la instancia de las primarias. Acá en el de Colombia la estrellita salió mal, porque Petro no tendría que tener la estrellita. La estrellita es para los que no compitieron en las primarias. Petro compitió en primarias, compitió Fico Gutiérrez y también Sergio Fajardo, pero sin embargo Hernández, sin competir en primarias, logra llegar al balotaje superando a los otros dos candidatos que sí se habían sometido a la instancia de primarias. En Paraguay, un caso más o menos cercano, que es Payo Cubas, que además se había escindido de la coalición Concertación Nacional, forma su propio partido meses antes de la elección general, Cruzada Nacional, y termina quedando a 4 puntos de Efraín Alegre, que había sido ya 3 veces candidato, referente de uno de los 2 partidos más importantes, o el segundo partido más importante de Paraguay, que sí se había sometido a primarias. Esto un poco como para ver que, contrariamente a lo que se había supuesto originariamente, muchas veces la no comparecencia puede resultar redituable para candidatos que tienen determinadas características en ciertos contextos, particularmente en contextos de impugnación a los partidos políticos, a la clase política, a los procedimientos institucionales en general. Otro de los efectos es la conformación de alianzas ad hoc, la existencia de limitaciones de la cláusula sole loser. Lo mostré medio de pasada, pero todos los países menos República Dominicana cuentan con esta cláusula, es decir, se evita a los derrotados de las primarias que puedan participar en el proceso electoral con otro partido, por medio de otro partido, con lo cual genera incentivos para la permanencia dentro de la coalición de origen, pero lo que hemos visto al analizar todos estos casos es que la cláusula sole loser law obliga a los candidatos a mantenerse dentro de esta fuerza política hasta que termina este proceso electoral, pero no previene, más bien estimula, justamente por otros elementos que contiene la legislación, escisiones de antemano o posteriores. Esto lo hemos visto claramente, bueno, en el caso argentino se vio en las elecciones legislativas de 2017, cuando Cristina Kirchner va por Unidad Ciudadana y el PJ va por otro lado. Se vio en el caso, bueno, que acabo de mencionar, de Payo Cubas en Paraguay, que compite por fuera de Cruzada Nacional. Y en el caso de la no existencia de sole loser law, directamente ocasionó no solo una derrota histórica del partido gobernante en República Dominicana, sino también un nivel de conflictividad altísimo que impidió la recomposición de los sectores interiores. Y bueno, acá lo de las decisiones, que hay acotados incentivos para acordar, especialmente cuando no hay compensaciones a los derrotados. Y acá sí creo que este es el último, efectos psicológicos no esperados de la regla de primarias. La cuestión referida, esta es un poco más sutil, no tiene varios elementos, o no es tan claro, digamos, porque es un efecto psicológico no esperado, pero tiene que ver con, digamos, la idea era un poco tomar todos los aspectos, todas las aristas que involucran a la cuestión de las primarias abiertas, la cuestión de selectorado y electorado en términos generales, en términos del selectorado total y el electorado total, pero también de el selectorado partidario o coalicional, es decir, el selectorado interno, el conjunto de votantes que participan en una primaria para elegir a determinada fuerza política, y el electorado de esa misma fuerza política, y cómo se combinan estos dos conjuntos.
Lo esperable, primero lo esperable en términos generales es que el selectorado general y el electorado general sean lo más convergentes posible, como dijimos al principio, esa era la idea. La idea es, digamos, la idea de los promotores de este sistema, que no es nuestra función defenderlo, más bien el trabajo surge desde una mirada crítica. Pero básicamente el objetivo originario era lograr la mayor convergencia posible para que esto a su vez derivara en la selección de candidatos más cercanos a la posición del votante mediano o candidatos más populares, más elegibles, más acordes con las preferencias de la ciudadanía común. ¿Qué sería lo esperable en este caso? Que, bueno, por un lado, eso por un lado, pero al mismo tiempo también aquellos que consideran que las primarias otorgan pistas, aquellos que abogan por la cuestión del primary bonus, lo que sugieren es que un partido que hace una buena performance en las primarias o una performance muy superior a la esperable, va además a recibir un apoyo extra en la elección general por parte de estos electores que van a premiar ese desempeño. Con lo cual, por un lado, lo esperable sería que hubiera dentro de los partidos que efectivamente una presentan competencia y otra que tienen un resultado mejor al esperado o muy bueno en abstracto, que sean capaces de incrementar su nivel de apoyo en la segunda vuelta. Esto daría lugar a que hubiera una brecha entre ese electorado y electorado interno. No necesariamente esto es aplicable a todos los casos, porque, por ejemplo, en los que están acá marcados con una flechita verde, son aquellos en los que existe voto voluntario en las primarias, pero voto obligatorio en la elección general. Esto lleva a pensar que puede, digamos, si una brecha grande entre ese electorado y electorado partidario, puede deberse a un bajo nivel de apoyo inicial, que a su vez estaría ligado, podría estar ligado a una baja adhesión o una baja intensidad en las preferencias. Yo no sé, ese ruido es que estamos... Sí, estamos por terminar en este link. Ya fue enviado el link al grupo de WhatsApp, el link nuevo, y además está copiado en la caja del chat. Así que por favor, cópienlo e ingresen ahí para que vayamos entrando ya, porque esto corta en 2 minutos. Ok, ni bien corta, bueno, yo sigo y ni bien corta retomamos. Perfecto. Bueno, básicamente la cuestión referida a este elemento. Acá lo que se ve en esta tabla es, están separados los partidos que compitieron. Acá se han tomado a los 3 partidos principales o coaliciones principales que compitieron en cada una de las contiendas y hemos separado aquellos casos en los cuales el electorado constituye hasta el 50% del electorado, es decir, que al partido, digamos, de los votantes de elección general del partido, el 50% los había votado en las primarias. Entre 50 y 100, que digamos, ha habido un porcentaje alto, lo cual también puede implicar una imposibilidad o una dificultad por parte del partido para trascender su núcleo duro. Y por último, la tercera columna da cuenta de una situación anómala según las prescripciones teóricas, porque quiere decir que el partido recibe una cantidad de votantes en una instancia en la cual se supone que van a votar los más intensos, los más interesados, los que adhieren más firmemente al partido y terminan no haciendo lo propio en la elección general. Obviamente que esto varía en función de que el voto interno sea obligatorio u opcional. Recordemos que de los 8 países que estamos analizando, los únicos que efectivamente tuvieron primarias hasta ahora con voto interno obligatorio
Hola de nuevo. ¿Estamos Hola, ¿qué todos? tal? Hola, sí. Hola. ¿Hasta qué llegaron? Yo creo que me quedé hablando sola en un momento, no sé si yo seguía y lo demás no. Yo tengo que dar el ok, ¿no? Cuando. Exactamente, el grupo, el perfil de GESIRPAL da la entrada a los... Ok, bueno, yo igual oigo si es que estoy con la presentación, ¿no? Si alguien más entra. Debería darte una notificación, claro. No la vas a ver, pero vas a escucharla. Bueno, claro, pero exacto, tal cual, no lo voy a ver, pero voy a oírla. eh, voy a voy a oír el pedido de admisión. Exactamente. Bueno, entonces continúo con la presentación y ya enseguida igual estamos terminando con esto.